Colorata, un podcast inoportuno, incómodo, irrelevante y a veces irreverente por Alex Juárez y Sam Cisneros. Nos platicabas, Isra, y bienvenido de nuevo. Gracias. Ya nos platicabas que, pues comenzaste con este rollo de la batería cuando escuchabas varias rolas seguramente, pero estabas escuchando Metallica, lo cual ese grupo de alabanza ministra machín. Pero luego nos estabas contando de Torre Fuerte. Y esa temporada con Torre Fuerte, digo, ¿quién no la recuerda, no? O sea, la verdad, sí. ¿Quién no recuerda esa bella temporada con Torre Fuerte? Y ¿llegaste a tocar en la iglesia, Israel? Sí, claro, muchísimos años. Lo que pasa es que siento que te digo, Torre Fuerte fue la respuesta de mis papás para contrarrestar Metallica. Y sí funcionó, porque me encantó Torre Fuerte. Entonces, como te comentaba, en la iglesia donde mis papás se congregaban, dejaron entrar batería por primera vez y abrieron oportunidad para que los que se quisieran unir al grupo de alabanza, había un par de clasecitas de instrumento como para poder familiarizarse, aprender. Entonces, me enseñaron el ritmo básico, y eventualmente un tío mío, se hizo pastor y empezó a pastorear una misión, y como supo que yo sabía el ritmo básico y todo eso, pues básicamente me jalaron, y pues para mí era una oportunidad para tocar y todo, y estaba súper metido en la onda cristiana, entonces pues quedó perfecto. Wow. Oh, chido. Qué chido. Sí. ¿Y eres cristiano llamado de cuna, o cómo es que llegaron tu familia y tú y todos los demás a esta onda del cristianismo? Lo que pasa es que soy como dicen en Estados Unidos, ¿no? A miracle baby. O sea, okay. mi mamá ya no podía ya tener hijos, ¿no? Entonces, se embaraza de mí y le están diciendo los doctores que obviamente que eso no va a prosperar, que no es buena idea, porque al embarazarse, se ponía en riesgo ella misma. De hecho, muchos doctores, o los doctores que fue a ver, le decían que me abortara por cuestiones de seguridad, de salud para ella, para que no arriesgara su vida. A pesar de todo, mi mamá decide continuar con el embarazo hasta su última etapa y sus últimas consecuencias, y en medio de que me estaba dando a luz, según me platica ella, pues dice que vio a Dios como un médico. Wow. Y que, sí, o sea, como en una visión, ya sabes, o sea, era tanto el dolor y toda esta cuestión a la hora de dar a luz, sí fue muy, muy, muy complicado. Y te digo, como que tuvo una visión, donde Dios le decía que Él era el médico de médicos, wow, ¿no? Y que yo iba a vivir porque Él quería que yo viviera. Entonces, haz de cuenta que nací, y de hecho mis padres dicen que Dios les dio mi nombre, y mi papá dice que Dios le puso en su corazón que mi nombre debía ser Israel. Entonces, pues me pusieron Israel, no tengo segundo nombre, y básicamente como que fui el primer niño nacido en la iglesia donde mis papás empezaron a congregar, que era era casi como una célula, era un lugar muy pequeño en aquel entonces, y así fue como ellos se acercaron. Entonces pues yo nací dentro de la iglesia, por así decirlo, ¿no? Desde parvulitos le llamaban, desde niños. Hola, qué chido. Y después de que te suben a tocar y todo este rollo, ya de
¿Cómo seguiste la música? ¿Cuál fue el siguiente paso? Adolescente. Eso fue en mi adolescencia. Yo siempre sentí como un sueño, ¿no? De tocar como con artistas, de tocar en gira y todo esto. Y yo jamás pensé que eso de alguna manera se anteponía a mi relación con Dios. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? O sea, a mí me encantaba así como me podías ver de repente quebrantándome, escuchar a, no sé si se acuerdan de Marcos Vidal en aquellos tiempos, ¿sí me entiendes? O sea, escucharlo y decir, wow, siento la presencia de Dios y todo esto, así como de repente, por ejemplo, yo veía un concierto de NSYNC, el grupo de pop, o sea, estoy hablando, sí, Sí. yo era adolescente. Sí, O para, sea, para los que no saben qué rayos es NSYNC, NSYNC es la copia de los Backstreet Boys, así como los Backstreet Boys son la copia de los New Kids on the Block. Así es. En los años 90, esas dos bandas, como tenían el mismo manager, además tenían el mismo equipo de management, pero eran como, ellos eran como los chicos rudos y los Backstreet Boys eran más como de baladitas y eran más fresas. Entonces ya, y ahí googleenlo y busquen en YouTube. Y ya. Entonces, así yo veía, haz de cuenta, un concierto de NSYNC que transmitían en la tele y la piel se me enchinaba, no por algo espiritual, sino más bien como una pasión, y no del grupo en sí, sino yo de ver al baterista enfrente de la gente en un auditorio, yo decía, no manches, esto es lo que me llena en cuestión de pasión, de carrera, de llamado, por así decirlo. Y entonces como que era una especie a la par, o sea, de nuevo tocaba en la alabanza, pero eso me inspiraba mucho el ver esos conciertos y todo eso, a tratar de pulir mis habilidades, porque yo sabía que esos bateristas eran buenísimos, sí. Nuevo, Torre Fuerte, musicazos, entonces pues yo todos los días estudiaba, siempre buscando, siempre como trataba como que de alguna manera de llegar a la excelencia, por así decirlo. Oh, oye, wow. Eso está fregón porque, digo, yo al igual que Isra, pues también toco la batería y de hecho creo que me acuerdo una vez, eso estuvo muy padre cuando llegaste a The House, ahorita voy a platicar eso, porque Isra y su esposa y toda la familia, incluso sus papás, están en The House, que como le hemos dicho aquí es una comunidad que pastorean Justin y Angela Jaquid. Y voy a contar esa parte, no sé si te acuerdas, pero yo estaba de viaje en Puebla y me acuerdo que mi papá me escribe un domingo y me dice, oye, ¿quién crees que está aquí? Y yo, pues, X, no sé, o sea, sí, o sea, piensas en 1,000 personas, dije, no sé, llegó Andrés Speaker, o sea, ¿quién sabe quién llegó, no? Y de pronto me dice, oye, está aquí Israel Ulloa. Y le dije, ay, ¿quién es él? Porque la neta, o sea, pues el mundo de bateristas es enorme. O sea, sí, claro. Es infinito. Entonces, de pronto fue como, no, pues él es el baterista de Belanova. Y yo, oh, ok. O sea, y lo primero que se me vino a la mente fue, es un baterista zurdo. Porque ella sabía que era zurdo. Wow. Ella te había escuchado tocar. Wow. Y fue como, ok, ya sé quién es. Y le dije, órale, qué chido. Y le dije, ¿es cristiano? Me dice, sí, es cristiano. Y sus papás también vinieron, y su esposa. Y yo, órale, está bien. Pasaron 15 días o no sé cuánto. Y en eso llegó un domingo random, normal, en The House, en ese entonces en casa de Justin y Angela. Y me acuerdo que ves que ponían una mesa de snack en casa de Angela. Bueno, a la fecha todavía la ponen, pero... Y está el snack y de pronto, pues yo estaba platicando y de pronto te acercaste y fue como... o sea, yo ya sabía quién eras, pero... Vaya, o sea, son de estos momentos en el que sabes que si vas a fanear, o sea, si es como, sí, es un groupie, pues. vas a hacer el ridículo y además estás en un ambiente de iglesia, o sea, no estás en un ambiente como de un concierto. Y dije, no, pues chill, o sea, tranquilo. Y me pregunta Isra, dice, oye, ¿tú a qué te dedicas? Y yo, pues soy abogado. Y de pronto le digo, ¿y tú? Me dice, yo soy baterista. Órale, qué chido. Y ahí quedó. Y con el tiempo fuimos como, de ahí nos mudamos ya a un lugar y todo el rollo. Y algo que me acuerdo mucho fue,
honestamente, y lo digo en serio, creo que uno de los halagos más, para mí por lo menos, más fuertes siendo baterista fue que un día te acercaste conmigo y me dijiste, vato, no manches, o sea, tocas súper bien worship y yo así de, órale, gracias, bro. Porque para los que no saben, o sea, Isra, pues, bueno, ahorita vamos a platicar esto y esta es a la pregunta a la que voy. ¿En qué momento? Porque Isra es un baterista profesional, o sea, lee notas. Super pro. Toca con notas. O sea, ese brother le pones partituras, neta. O sea, vaya, ahorita estás muy incursionando en el jazz, que digo, ya lo tocabas, pero ahorita lo estás haciendo como con más estilo y lo estás como que tomando ya como carrera y todo el rollo. Pero ¿en qué momento dijiste, ok, voy a estudiar esto? Mi universidad va a ser entrar a estudiar batería y percusiones a full. Pues creo que, como te decía, durante mi adolescencia, esto se empezó a como amplificar dentro de mí, este deseo de tocar y de tocar y de tocar. Haz de cuenta que como que el ser parte del ministerio en esta iglesia me trajo muchísimos beneficios, la verdad que yo no me daba cuenta. Ejemplo, teníamos servicio miércoles, ensayo jueves, servicio viernes, reunión de jóvenes sábado y 2 servicios los domingos. Todo eso era con música en vivo. Entonces, yo estaba tocando ya 4, a veces hasta 5 veces a la semana. Entonces, eso ayudaba como que a desarrollar un poco más mi habilidad, lo cual me motivaba más para decir, oye, pues yo podría hacer algo con esto, yo podría hacer algo con esto. Y yo creo que hubo un momento donde creo que sonábamos súper bien como grupo de alabanza, porque creo que todos estábamos igual de motivados. Y tuvimos la oportunidad de ministrar fuera del país más de una vez. Estuvimos en Seattle, ministrando en diferentes lugares. Estuvimos en Puerto Rico, ministrando en diferentes lugares. Estuvimos en California. Y total, aunque todo fue ministerial, todo fue iglesia, yo dije, ok, me doy cuenta que esto es lo que más amo en el mundo hacer, ¿sí? Como profesión. Entonces, esto es lo que yo me voy a dedicar. Sin embargo, en aquellos tiempos, pues era como que la cuestión ministerial y vivir de eso era algo muy raro, muy complicado, porque a veces, por ejemplo, como que te cuando llegas a un nivel un poco más pro, como que a veces decían, o sea, como que te apoyaban con ofrenda, pero, o sea, como que no podías, no era realmente algo de cobrar, o sea, había mucho debate al respecto, si cobrabas o algo, si tenías un fee, pues muchos decían, no, ya perdió el piso y toda esta cosa, y a mí se me hacía como complicadísimo, y yo así como que, no, es que no se trata de dinero, o sea, yo me quiero dedicar a esto porque, bueno, amo a Dios y yo creo que este es el talento que Dios me dio. Entonces veo que aquí, si me pongo de este lado, todo este grupo de personas van a criticar. Y si me pongo de este lado, en cuestión ministerial hablando, este grupo de personas van a criticar. ¿Sabes qué? Yo dije, mi trabajo va a ser la batería, me voy a convertir en baterista profesional tocando donde me contraten. Y mi relación con Dios y mi ministerio es como, pues es como el regalo, o sea, lo que yo trato de aportar en agradecimiento a Dios, ¿no? Más o menos así fue como lo manejé. Wow. Órale. Qué buena decisión. Muy buena decisión. Ya, porque además digo, pregunta seria, o sea, Claro. te llegaste, porque sé que tus gustos musicales son muy hardcore, o sea, muchos de ellos, o sea, no todos, pero sé que eres como, o sea, Metallica, tienes por ahí en YouTube un cover que haces de Foo Fighters y tienes varias cosas ahí súper perronas. Y no sé, no tuviste conflicto en esta onda de decidir, me voy a dedicar a full a la música con tus papás? O sea, tus papás no fueron... Claro, no. Ahorita los tiempos son como muy diferentes. O sea, en el sentido de que
yo creo que ahorita si descubres que un músico de tal artista es cristiano, como que los cristianos es como que, wow, qué padre. Ujú. O sea, Sí. qué padre que hay alguien ahí siendo luz y todo esto. Cuando menos, o sea, no quiero decir en mis tiempos porque suena bien viejo, pero cuando menos en aquel tiempo, en mi comunidad o en la comunidad donde yo me desenvolvía, o sea, si tú decías, oye, pues que fulano es cristiano y que toca con fulano de tal, era así como que no, es que pues, está perdido. Sí. O sea, ya casi está con un pie en el abismo. ¿Sí me entiendes? O sea, decidió dejar a Dios Por para eso, darle sí. su talento al mundo y lo único que quiere es fama y dinero y todos esos artistas son satánicos, para empezar. Esa era como la mentalidad, ¿no? Entonces, digo, yo no culpo a mis papás en lo absoluto porque eso era como que mucho de lo que se enseñaba, por así decirlo, y no quiero pensar que con mala intención, sino tal vez muchas veces para proteger o es algo nuevo o, oye, ¿cómo que este cuate es músico de la iglesia, pero también ha estado de gira con fulano y tal? O sea, como que era algo muy, muy shocking, ¿no? O sea, mucho shock. Entonces, pues mis papás igual, ¿no? O sea, les causó mucho shock, especialmente mi mamá. Entonces, sí te puedo decir que sinceramente fueron unos años muy difíciles antes de poder dar ese paso a profesional. Pero a la vez, pues es que Dios todo lo usa para bien. A la vez, esos obstáculos como que te dan el carácter, porque sabes que el ambiente de la música es súper implacable, porque es un ambiente donde todo el mundo quiere estar, donde si la haces, pues puedes ganar muchísimo, entonces todo el mundo quiere estar ahí, entonces es un ambiente muy difícil, muy implacable. Entonces yo creo que todos esos obstáculos y luchas y retos como que me dieron carácter que después me siguieron ya en el ambiente de la música. Oh, qué fregón. Qué fregón, man. Wow. Sí. Y la cosa y de ahí... Dale, Sam, dale. Sí. No, o sea, cuando llega ese momento, ¿no? En donde tienen que tomar esa decisión, muchos chicos que nos escuchan están en tu misma situación, eso no ha cambiado, sigue sucediendo dentro de las iglesias, nos siguen escribiendo chicos y nos siguen diciendo, me quiero dedicar a la música profesional, me dicen que es pecado, ¿tú qué opinas? Entonces sigue sucediendo. Y para los que están escuchando esto, dense cuenta, sigan consejos y escuchen este consejo súper sabio que acaba de dar Isra. Tú síguele dando, o sea, si es tu sueño, tú profesionalízate, trata de llevarla bien con tu familia, pero pues también va a haber un momento donde vas a tener que tomar tu decisión y tu relación con Dios es tuya y no depende de nadie más, o sea, es tuya. Y a esto te quiero hacer una pregunta, ya cuando hablemos de cuando estás ya en el medio, ¿no? Ya de gira, con Belanova, cumpliendo tus sueños, cumpliendo ese momento, porque ¿cuántos escenarios has pisado? Un chorro, me imagino. No, pues, sí. Es incontable, ¿no? Y llega el momento de tu relación con Dios. ¿Cómo manejabas estos momentos de gira, relación con Dios, relación con mi familia? ¿Cómo al principio, y es algo que en mi caso, o sea, si siéndote sincero, o sea, el ambiente musical no es para todo el mundo. O sea, respecto a lo que decías de que, por ejemplo, hay muchos chicos que se quieren dedicar a esto y todo esto, o sea, yo creo que tu jornada con Dios es como un traje a la medida que solo te queda a ti. Sí. Lo que yo viví solo me queda a mí. ¿Sí me entiendes? O sea, como se dieron las cosas por lo que pasé y por lo que a veces aún paso todo esto, o sea, es algo que solo me tocó a mí. Yo creo que Dios tiene una jornada para cada persona. Al principio, volviendo a tu pregunta, al principio, cuando
pues empezamos con Belanova, pues era como un grupo, o sea, sí tenía ondita y todo, pero era como grupo como que todavía de bar y todo esto, y como que para mí no me causaba tanta mella. Creo que cuando dio el trancazo y cuando despegó así por primera vez, como que sí me causó un poquito de más conflicto, porque yo quería hacer lo correcto, porque yo amaba a Dios, ¿sí me entiendes? Entonces, de repente, por ejemplo, yo me acuerdo, te pongo un ejemplo, hace muchos años, hacían unas marchas que se llamaban Marcha para Jesús. Ujú. Y a mí me tocó estar en una, y la verdad, a mí en lo personal se me hacía increíble, y no por demostrarle a la gente que creemos, no tanto por eso, sino simplemente, Sí. sino simplemente el estar unidos como comunidad, Wow. Sí. ¿sí? Que somos seguidores de Jesucristo, el simplemente poder convivir juntos. A mí eso es lo que me tocaba, ¿sí me entiendes? El estar rodeado de personas que creen lo mismo que yo y que creen que Jesús es su Salvador y todo eso, y caminar juntos, se me hacía increíble. Pero te soy sincero, o sea, de repente llegó a venir gente en la marcha, gente que me reconoció y me dijeron, oye, mijo, tú tocabas en la iglesia, ¿verdad? Y yo, sí. Y ahora te fuiste a tocar para el mundo, ¿verdad? Eso no se hace. Tú le diste tu talento voluntariamente, elegiste dárselo al enemigo. Ah, come Tú on. se lo dabas a ellos. Entonces, ese tipo de cosas, te digo, o sea, imagínate, pues, o sea, no soy de palo, ¿sí me entiendes? O sea, me dolían porque yo decía, Dios mío, o sea, ¿por qué? Entonces, imagínate, y esto nada más, o sea, como random fact, ¿no? Como Sí. hecho random. Yeah. Imagínate que a la siguiente semana hay una promoción de Belanova en Miami. Y llegamos a Miami y llegaban por nosotros como en limusina. Yeah, ¿Sí me sí, entiendes? como, O sea, como es. sí, o sea, y te está diciendo alguien que pues, estaba acostumbrado a atacar la batería en una iglesia del Coli, pues. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, llegan en limusina y obviamente yo me sentía muy conflictuado porque me subí en la limusina y a la vez me estaba acordando de todas estas voces que me decían que yo le vendí mi alma a la lana o a la fama o algo así. O al diablo. Ajá, sí, o sea, entonces esos primeros años me sentía muy Wow. conflictuado. Y lo que te quiero decir es cómo manejo o cómo manejé mi relación con Dios, Yeah. siéndote completamente sincero. La relación con Dios, pero creo que esto aplica casi para todo. Es como una relación con una persona, en el sentido que en mi caso no ha sido el 100% del tiempo como algo lineal. ¿Sí me entiendes? Yeah. Mi relación con Dios ha estado aquí, ha estado aquí, ha estado aquí, ha estado aquí, de repente ha estado bajando un poco, de repente estable, de repente arriba. ¿Por qué? Y no te estoy hablando de que, un día bien cerquita de Dios y el otro día es súper frío. No. Yo te estoy hablando de que llevo 18 años de carrera. ¿Sí me entiendes? Entonces, no es una relación lineal, es como con tu esposa o como con tu novia o como que sea. Cuando duras muchos años, te vas a dar cuenta que no siempre estás en el punto más álgido, ¿no? En el hype de decir, no, yo. ¿Sí me entiendes? Ha habido diferentes facetas. Pero para mí, te digo, independientemente de la música, yo creo que a veces así es nuestro caminar porque somos humanos. Sí, wow. Wow. Sí, excelente. Man, oye, ahorita me surgen varias cosas que está increíble esto. Porque, o sea, decías, a ti te conflictuaba escuchar estas voces, ¿no? Si vas en una limusina, no sé, en Los Ángeles, en Miami, porque, ok, a la gente que nos escucha que está acostumbrada nada más como al medio cristiano, o sea, que también el medio cristiano es de mucha farándula, de muchísima farándula. O sea, así es la cosa. O sea, tú llegas a un aeropuerto y como baterista llegas literal con tus baquetas o con tu baquetero. O sea, si eres muy pro, pues sí, te traes todo tu equipo. Pero llegas al aeropuerto, agarras tus maletas, te trepan a una camioneta o te trepan como dices, a una limusina, a lo que sea, y vas al hotel o vas al soundcheck o lo que sea, o sea, dependiendo de cómo esté la agenda, pero así es, el trato que le dan a los músicos es así, seas cristiano o no seas cristiano.
Y ese ambiente también requiere de muchísima disciplina, y no disciplina nada más del instrumento, una disciplina mental brutal, porque o sea, viene no nada más el rollo de tienes que hacerlo bien en vivo, sino también viene el rollo de tienes que aprender a descansar bien, porque las giras son asquerosamente extenuantes. O sea, tienes que aprender muchas cosas. Y añádele a esto la disciplina de la relación con Dios, se vuelve todavía más extenuante. ¿Y a qué voy con esto? Ahorita nos platicas un poco de Belanova y no sé si tengo este dato correcto, pero creo que sí fueron como de las bandas con más, vaya, con fechas saturadas, así con giras saturadas, como que de las más top en México, que eran pedidas así súper seguido. No sé qué tan extensas eran sus giras. La gira más larga en la que yo he estado, Ya. fue la gira del segundo disco, que se llamaba Dulce Beat. O sea, que es el top, ese disco es como el... Sí, se fue platino. Ya. Ese disco, haciendo cuentas, me acuerdo, antes de darnos el descanso, fueron alrededor de 150 fechas, 150 conciertos. No te pases, es 150 conciertos. O sea, y aquí va la pregunta, porque, ok, tenías que cuidar, obviamente, tu relación personal, tu relación con Dios, el tocar en vivo, el que saliera bien, todo este rollo. ¿No sentiste en algún momento como que de pronto perdiste, no el piso, pero como que sí, como que te hacía falta algo dentro de este ambiente de gira? No sé si en cuanto a relación con Dios, en cuanto a familia. O sea, un momento donde hayas dicho, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy metido? Muchos. Lo que pasa es que el estar de gira, ya olvídate de que si es con un grupo famoso o es con un ministerio cristiano, el estar de gira sí puede ser bastante desgastador en varios niveles. Como lo acabas de decir, por ejemplo, aquí lo que más importaba, yo creo, los músicos profesionales en general, la parte, el ser bueno para tocar, eso es de cajón. Mínimo, buenísimo es como lo mínimo. Pero lo otro, lo segundo más importante, y a veces hasta más importante que el primero, es la confiabilidad. Es decir, confiabilidad es, imagínate un acto que tantos miles de personas van a ir a ver y todo, y van a confiar en ti. Eso quiere decir que no importa lo que pase, ellos pueden depender de que tú vas a estar ahí para dar el 100 y tu máximo en el escenario. No importa lo que hayas hecho el día anterior, no importa si te tuviste que levantar a las 4 de la mañana para tomar un vuelo. Yo en mi caso, y no porque yo sea especial, yo creo que todos los músicos profesionales, así de artistas, me ha tocado tocar, haz de cuenta, con fiebre, con influenza, con diarrea, con vómito, sin dormir, así una noche totalmente en vivo, y no por otra cosa, sino por un vuelo, y no te pudiste dormir en el vuelo, y era llegando, y por el cambio de horario llegaste apenas al concierto, bajo condiciones muy extremas, viajando, no sé, 12 horas en una camioneta, y vas. Entonces, todos esos momentos, te digo, se van acumulando, ¿no? A lo largo de una gira. Entonces sí empieza a ser como desgastante, y de repente dices, a ver, como que, ¿qué rayos? Y luego, un hotel diferente cada día, todo eso te desgasta, a veces te sientes un poco solo. Pero, por ejemplo, como estás tocando con un grupo que es famoso, si te quejas, o si pones así como que no manches, la gente así como que, ¿qué? ¿De qué hablas? Pues te sacaste la lotería, no sabes cuántas personas quisieran estar en tu lugar. Y sí, sí tienen razón, sí es cierto, pero todas, mientras estemos en este mundo, ¿sí? No importa qué posición alcances, no importa cuánto tengas, no importa qué hagas, todo viene con un precio a pagar,
y todo viene con algo de pesar, ¿sí? Porque somos Sí, seres ya. humanos. Wow. Entonces, sí. Wow. Oye, y ok, ¿cuánto tiempo tocaste con Belanova? 14 años. Wow. 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 ¡Qué aguante! Que aguante. Del 2003 a enero del 2016. Ahora, pregunta seria, o sea, porque son discos, o sea, hijo, es que la producción de un disco de Belanova, o sea, va a ser una chulada en cuanto a estudio y todo el rollo. Sí. Y me tocó hace ya tiempo ver al buen Edgar, que quien no lo sabe Ujú. es como la cabeza, no sé si es la cabeza, creo que sí, de Belanova en cuanto a Pues música. una de las cabezas, ¿no? Una de las Una de cabezas, ¿no? Digo, Ajá. y he visto, digo, lo llegué a ver en The House un par de veces, saludarlo un par de veces, pero Ujú. me topé con una publicación en Instagram de su pequeño estudio, home studio, pequeño home studio, y lo digo con mucho sarcasmo, pequeño home studio. Wow. Claro, Sí, no esa cosa manches. no es pequeña. O sea, pero qué, y híjole, no sé cómo hilar esto, pero llegas a The House y llegas a The House en medio de un momento muy chido con Belanova, seguías de gira, seguías tocando. Ujú. Cuando llegas a The House, eh, ¿qué? ¿Cómo lo explico? Yo sentí algo y no sé si tú sentiste lo mismo, porque junto contigo, como a los meses, llegó otro baterista también muy crack, que es el buen Alex Gómez. Alex, claro. Uf. Sí, y algo que muchos, en especial, a muchos les pasa en las iglesias cuando llegan exactamente artistas, actores, actrices, cantantes o músicos muy renombrados a las iglesias. Ujú. Hay algo muy cañón que es eh, que quieren como, pues obviamente Agradarlos. fanear, ¿no? O Sí. sea, sí, quieren como que, ay, enséñame a tocar, ay, el otro, ay, es que... Y yo sé que ustedes, digo, están en la mejor disposición, algo que en The House no sucedió. No sé si te sucedió y si te sucedió con alguien, lo siento mucho, pero ya, o sea, porque si hay algo que yo vi, e incluso lo vi con el mismo Edgar, fue que Edgar, tú aquí eres, o sea, y con Alex Gómez y contigo aquí, ustedes son un miembro más y todo el rollo. ¿No te llegó a Ujú. pasar que llegabas a una iglesia o llegabas a otro lugar y de pronto es como, ah, es el baterista de Belanova, ay, es el que... ¿No te llegó a pasar eso? Sí, bueno, en The House no. No, The House No, 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 no. porque si es hipster es cool, entonces no, ahí no pasa nada. No, es broma, es broma. No, en The House fue increíble. De hecho, una de las cosas que yo siempre platico es que cuando llegué a The House venía un poco con ese, no miedo, pero, no, o sea, me acuerdo que después del primer servicio al que fui en casa de Justin, que creo que Ya, ahí estabas tú. sí. Ah, no, o tus papás. Mi papá, ajá, ya. Sí. Se acercaron Justin y Ángel a platicar con nosotros y ya nos presentamos y todo y dijeron, queremos invitarlos a cenar, oye, pues estaría padre para platicar. Y se me hizo rarísimo eso. Yo le dije a Catrina, ¿sabes qué? A lo mejor ya saben y saben que soy cristiana y a lo mejor van a querer hacer un concierto, o sea, cosas, ideas así de paranoia. Vato, porque pasa, o sea, Sí, sí, pasa. pasa. Yo Pasa. acabo de ver un DVD de, ¿cómo se llama este cuate? Es un brother que canta gospel, se me fue el nombre. Kirk Ujú. Franklin. No, es otro, es más chavito. Ah, Y el bataco que trae es uno de los alumnos de Dennis Chambers, que Wow. tocó en uno de Alicia Keys y ha tocado como en varios discos. Ujú. Y literal hay un video donde él se acerca así como lo pusiste con él y es, por favor, me encantaría tenerte en mi disco y ves el vato así como, ok, está bien. Ujú. Y eso es que eso sucede en el rollo cristiano. O sea, sucede esta onda de, vete a cantar o vente a tocar. Y lo que no cachan es que ya has estado tanto tiempo que dices, no, yo quiero venir y escuchar la prédica, yo quiero venir
y ser un congregante nada más. O sea, ser un congregante. ¿Pero qué pasó? normal. ¿Sí fuiste a la cena o no? Sí. Fuimos a la cena, una cena riquísima, se portaron buenísima onda, plática increíble, conectamos gruesísimo. Y ya íbamos acabando de cenar y Justin pidió la cuenta y dijo, no, por favor, o sea, yo pago, ¿no? Y yo, no, ¿cómo crees? No, sí, yo pago. O sea, yo dije, en este momento ya va a salir el peine, en este momento. Pues total, paga la cuenta y todo y dice, qué gustazo conocerlos, son personas increíbles, ojalá nos volvamos a ver. Si gustan, si gustan regresar, ya saben que tienen ahí su casa. Si no, de cualquier manera estaría increíble verlos, son personas increíbles. Y yo me quedé así como que, no manches. O sea, existe la gente así, ¿me entiendes? O sea, que son amables sin ninguna otra intención que simplemente reflejar a Cristo como Él lo hubiera hecho. Entonces, a mí eso me cautivó. Ahora, esto fue en The House. Cuando me tocó ir a otros lugares donde de repente sí decían, oye, tú tocas, tú eres, mira, yo en lo personal, a lo mejor hay otras personas que tienen otro enfoque y otra manera de verlo, pero yo en lo personal, o sea, yo me acuerdo, te digo de nuevo, haber sido niño y haber visto a Álvaro López pasar, y sabiendo que era el baterista Luis Miguel, que se acaba de ser cristiano, que para mí en lo personal era uno de los mejores bateristas del mundo, ¿sí me entiendes? O sea, en ese momento y todo. Entonces, o sea, yo me acuerdo cómo se siente. ¿Y sabes qué? No nomás eso. O sea, lo pude conocer, lo pude cotorrear. Y además me enseñó cosas, o sea, cuando venía él a Guadalajara, me pasaba tips y me enseñaba, o sea, fue como un maestro. Entonces, a lo que voy es, eso puede causar mucha inspiración, que fue lo que hizo por mí. Entonces, por ejemplo, si llega alguien así conmigo, yo no, sobre todo en este punto de mi vida, yo no lo tomo así como que, ¿sí me entiendes? O sea, claro. Porque yo sé que a lo mejor con unos 5 minutos o 10 minutos que le dedicas a esa persona de amor, tú puedes ser el catalizador, ¿sí?, del próximo talentazo que viene a revolucionar la música, el arte. Uno no sabe, ¿sí me entiendes? Claro, o sea, yo te puedo decir, por ejemplo, yo tuve un alumnito hace muchos años, un alumno que se llama Iván, que no creo que esté viendo esto, pero si lo ve le mando un súper saludo, que es menor que yo, y era bien clavado y todo, y yo le daba clases y todo, y el cuate era muy clavado y me decía, no, ven, vamos a hacer esto, Para no hacerte el cuento largo, ahorita él es baterista de Mijares y de Emanuel. Ya sé quién el tipo, ese Iván, Iván ha tocado en el Madison Square Garden. Yo nunca he tocado en el Madison Square Garden. O sea, ahí tocó Led Zeppelin, bros. Es como un nivel pesadísimo, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, te digo, imagínate, o sea, no sé, si yo hubiera sido tal vez ese tipo de persona, y no estoy diciendo que yo lo inspiré, ¿sí me entiendes? Pero tomó clases conmigo mínimo 1 año, 1 o 2 años, pues. Entonces, o sea, ¿cómo no sabes que a lo mejor lo poquito que le di fue un granito de arena para en lo que él se iba a convertir eventualmente, ¿sí me entiendes? Entonces yo en lo personal, si alguien llega y me dice, oye, qué padre, ¿qué haces? Oye, quiero, oye, me gustaría, yo en lo personal me siento súper agradecido. O sea, yo nunca te voy a decir así como, sí, dame chance. Pero te digo, o sea, sé que hay gente que a lo mejor a veces se les hace como demasiado, sobre todo cuando son como más famosos, ¿sí me entiendes? O sea, yo no soy nadie. Entonces, pero esa es mi perspectiva. No soy nadie, pero me patrocinan. Gracias. No soy nadie, pero me fui de gira a Rusia. Sí, o sea, oye, hablando de la gira de Rusia, termina tu tiempo con Belanova. No sé ahorita quién esté de baterista, y quien esté de baterista le mandamos un saludo. Termina tu tiempo con Belanova. Ya, para este entonces ya estás en The House, todo el rollo. Y algo que yo recuerdo muchísimo es que recuerdo muy bien verte una vez tocar en The House. Eso a mí me dio, fue como, qué chido. O sea, qué chido que sigas con esta onda de, vamos a tocar worship, o sea, vamos otra vez a tocar en la alabanza. Y eso me gustó mucho. Fue como, órale, o sea,
todavía tiene el touch para el worship. Y ya, o sea, pero termina tu tiempo con Belanova. Ujú. Y luego viene otra oportunidad. Cuéntanos cómo salió esa oportunidad. Pues esa oportunidad que de pronto te vemos con un cuate que hace música para videojuegos. Ujú. Y no, o sea, y un videojuego que es como icónico. No es Sí, cualquier es épico. cochinada. O sea, no es, o sea, híjole. Sí, no es cualquier compositor. Sí, o sea, no es, y además es un videojuego de culto. O sea, eso está Sí. más cañón. So, ¿cómo fue esa etapa? O sea, ¿cómo brincaste de Belanova a este brother? Cuéntanos. Mira, lo que yo digo siempre, y a veces cuando me invitan a, como a dar pláticas o algo así, una de las frases que yo tengo más arraigadas en mi vida es: ninguna oportunidad es demasiado pequeña. Wow. La razón por la que digo esto es, nosotros hicimos, no me acuerdo si tal vez nuestro último auditorio nacional o algo así con Belanova. Se cierra la gira y Belanova decide darse un descanso. Uh-huh. En ese inter, me habla un amigo, que tiene un grupo, que tenía un grupo que era como de música electrónica con música regional, como mariachi. Es muy interesante la propuesta. Uh-huh. Y ese amigo sabía que yo no estaba haciendo nada o que no estaba ocupado como baterista. Me habla y me dice: oye, tengo una tocada en Tamazula, Jalisco. Sí. ¿Cómo ves? ¿Te avientas? Y yo viniendo te digo, del Auditorio Nacional, o sea, imagínate si me hubiera puesto en un trip de, oye, pero a ver, o sea, yo vengo de esto, yo vengo del otro, yo vengo de aquello. Ya que lo hubieras freseado, ¿no? Y el Ajá, rockstar, exacto, y que lo ya, hubiera ajá. freseado. Pero a mí lo que me apasiona es la música, y he estado en este ambiente lo suficiente para saber que no importa que toques en el estadio que toques, como músico muy probablemente en algún punto vuelvas a acabar tocando en algún barecito de jazz, en algún porque así es la vida, da muchas Y vueltas. fíjate, eso se lo escuché, no sé si lo conozcas, al buen Chus, que es el baterista de Sí, Jesse Joy. claro. El buen Chus, yo le escuché eso varias veces, o sea, decir, hey, o sea, déjense de como de tonterías de del rockstar y todo el rollo. O sea, nosotros somos bateristas que nos toca de pronto tocar con X artista. Y un día eso se va a acabar. O sea, dice, un día va a llegar un chavo que trae mejor estilo, o sea, a lo mejor se viste mejor, trae mejor peinado, trae mejor estilo, y a lo mejor tú tocas mejor, pero él trae un plus que tú no tienes. Y por ese simple hecho es, llégale. O sea, y me gustó eso, y ahorita interrumpiendo un poquito, a mí sí me gustaría como dejar bien en claro a muchos de los que nos escuchan mucha gente que está en grupos de alabanza y todo el rollo. Pero en general, en cuanto a la iglesia y en la vida en general, ninguna oportunidad es pequeña. O sea, neta, chicos, si los invitan, por ejemplo, si estás en un grupo de alabanza y otra iglesia en el lugar en donde estás te dice, oye, vente, te invito o sea, échanos la mano en el grupo de alabanza, nos falta un guitarrista, y lo puedes hacer, hazlo. Pero no lo hagas por el hecho de que vas a recibir algo a cambio. Nada más hazlo, te da tablas, o sea, experimentas otras cosas, otro ambiente, es otra iglesia, es otro cuarto, es otra gente. Y eso, esas son como experiencias. Y voy a contar algo rapidísimo que me pasó una vez. Y fue aquí en Guadalajara. Estaba yo en The House, y para los que no saben, la alabanza en The House, literal en ese entonces era un drum pad, ni siquiera era una batería acústica, era un drum pad. Pads electrónicos con guitarra acústica y piano atrás y a veces bajo, pero así era. Y un día, creo que esto fue gracias a Alf, la verdad no sé bien, pero un día me hablan de la Cumbre Global de Liderazgo de Palabra y Vida y me dicen, oye, no tenemos baterista y sabemos que tú tocas bien, ¿le entras o no? Y yo así como, ok, va, le entro. Y lo chistoso fue que pasa la Cumbre Global y de pronto llegaron varios pastores así de, no manches, Alex, que nosotros no sabíamos que tocabas y no sabíamos que tocabas así, ¿qué onda? Y yo así de, pues sí, nomás no preguntan, pues, o sea, no me conocen lo suficiente. Pero a partir de ahí, yo pude relacionarme ya ni siquiera en el ambiente de la alabanza y de la tocada,
o sea, ahí me hice más amigo de Robbie, por ejemplo, de Robbie Rembao, pude conocer mejor a Guillermo, pude conocer a Armando Anguiano, o sea, pude tener fue como un parteaguas, o más bien como romper el hielo con ellos en algunas cosas y se formaron relaciones muy chidas. Y es eso. Sí. Entonces, sí. Ok, ahora sí síguele, terminas esta etapa con Belanova y te vas con este brother a Tamazula. A Tamazula. Entonces tocamos en Tamazula, y recientemente había cambiado de guitarrista y el guitarrista era su primo, que se llama Diego. Entonces, pues nos conocimos ahí todo el rollo, todo normal y todo. Nomás me acuerdo que estamos en la prueba de sonido. Y empieza a tocar, curiosamente, o sea, estoy hablando de música electrónica, ¿va? Pero en la prueba de sonido empieza a tocar un riff en la guitarra de Metallica. Curiosamente, como las cosas vuelven, ¿no? Full circle, como dicen los americanos. Toca un riff de Metallica y yo, no manches, ¿a poco sí? Porque yo estaba acostumbrado como a guitarristas más pop, pues, ¿no? Igual de buenos, pero pues, otra onda. Entonces, pues yo lo empiezo a seguir y empezamos a tocar la rola y nos dimos una divertida. Nuestro soundcheck fue una rola de Metallica. Entonces, como que a partir de ahí, él y yo conectamos increíble, ¿no? En Tamazula. Entonces, pues seguimos conversando y cotorreando, nos seguíamos viendo porque tuvimos más tocadas con este grupo y todo ese rollo. Y de repente, en algún punto, me comenta que él tiene un grupo que es tributo a este compositor japonés, ¿no? Que era uno de los compositores estrella de la compañía Konami, ¿no? De videojuegos japoneses. Entonces me dice, oye, tengo un tributo a este compositor. ¿Cómo ves? El baterista se nos fue o algo así. ¿No te gustaría ser parte? Y yo, pues de nuevo, Belanova estaba de descanso y yo, pues sí, porque yo ya había escuchado la música de este compositor en los videos y me encantó. Dije, ok, vamos a hacerlo. Entonces empezamos a convivir, montamos el tributo. La verdad, el tributo sonaba increíble, o sea, las canciones de este cuate, porque una de las cosas por las que este cuate en el mundo de los videojuegos es muy reverenciado y muy admirado, es porque cambió los soundtracks y cambió cómo se hacía la música para los videojuegos. Antes de él, la música era muy así, muy de tun, tun, tin, 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 sí. Ya sabes. Sí. Y él hizo dos cosas. Una de las cosas que hizo fue hacer como música más como si fuera una banda. Entonces tú estás jugando ciertos videojuegos y de repente se escuchas una canción como si fuera una banda, pues, como si fuera un soundtrack de película o algo por el estilo. Entonces revolucionó en varias áreas. Entonces se prestaba muy bien para montar esto en vivo. Total, montamos eso en vivo. Por una o por otra razón, no me preguntes por qué, nunca nos pudimos presentar como tributo. Nunca, en ningún lado. Entonces, pues ya como que lo dejamos por la paz. Pero de repente él me habla un tiempo después, no me acuerdo si 6 meses o hasta un año después, me habla y me dice, oye, ¿qué crees? ¿Qué? Viene este compositor a México. Y yo, ¿qué? Vamos a verlo, ¿qué era? No, me dice, tuvieron broncas, no sé qué rollo, y viene sin banda. Entonces hay una posibilidad de que acabemos tocando con él, o sea, nos va a escuchar y toda esta cuestión. Entonces, pues nosotros nos sabíamos las rolas súper al tiro. Entonces, tuvimos 2 conciertos, acabamos tocando con él, tuvimos 2 conciertos en CDMX. Sold Out, estuvo increíble y estuvo padrísimo, pero yo no pensé nada más, yo pensé que no lo iba a volver a ver. Nomás me acuerdo que al final, bueno, los japoneses son muy serios, no de muchas palabras, muy respetuoso, una gran persona, súper humilde. Y nomás me acuerdo que me dijo, see you soon. Y yo, pues see you soon es algo que dicen todos los americanos, ¿no? Sí, pero yo jamás esperaba volverlo a ver en mi vida. Y si mal no recuerdo, a los 3 meses me contacta, me manda un email de su management diciendo que si me interesaría hacer unas fechas en Estados Unidos.
y yo no lo podía creer, pues yo soy el baterista de la banda Tributo. ¿Cómo tocar con el original? O sea, fue algo surreal. Wow. Entonces tuvimos una fecha y yo dije, bueno, una fecha, ya, no va a volver a hablar. O sale otra fecha, sale otra fecha, sale otra fecha en otro país y en otro país y en otro país, y para no hacerte el cuento largo, no me acuerdo si llevo 6 o 7 años tocando con él. Yeah. Wow. Esa es la historia resumida. Wow. Ok. Oh, Qué man. chido. Y luego, híjole, es que... Todo un estuche de monerías. Sí, cañón. O sea, porque además, digo, para los que nos escuchan y todo el rollo, vaya, el trabajo de este brother japonés, ahí vamos a poner la descripción en el podcast y la descripción ahí en el video, pero pueden checar, el videojuego es Silent Hill, que es literal... Silent Hill, ha hecho otro que se llama Castlevania, también ha hecho música para ese ahí juego, está. otro juego que se llama Contra, para películas, sí. O sea... Pues él empezó muy joven, ¿no? En ese rollo y porque fue de los pioneros en la... Es japonés, hacer, brother. Sí, o sea, fue de los pioneros... músicos pioneros en hacer, vaya, la rebusnancia, música para videojuegos. Y de verdad, si no has jugado Contra, no has jugado Castlevania, no has jugado Silent Hill, a cualquier juego de Konami te estás perdiendo de buena música. Mira, es más, desde los primeros juegos la música es excelente y te hypea bien machín. Entonces, vaya, y luego con él tienes una oportunidad de tocar en la Unión Europea. O sea, en Rusia y no sé en qué otros países tocaste, pero te vas al otro lado del charco a tocar. Digo, ya te habías ido con Belanova seguramente. Pero a no España, creo que con Belanova. pero no creo que con Belanova hayas ido a tocar. A Rusia. No. Oye, platícanos la experiencia de Rusia, porque eso está muy chido. Es que, bueno, o sea, sí, como que uno no tiene, o yo no tenía la idea de que era tan mundial el asunto, porque mis shows con él, o los que empezamos a hacer así ya más en forma, eran en Estados Unidos. Pero con él hemos tocado repetidas veces en diferentes ciudades, en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, obviamente Escocia, Francia, Ucrania, Bielorrusia, Rusia. O sea, sí ha sido así como... Sí, como... Es que la onda de los videojuegos es un mundo aparte. O sea, sí. es como... Un mundo subalterno, pero real. Sí. Wow. Sí. Entonces, pues imagínate, para mí, yo amo, o sea, yo creo que nací, amando como que mucho las culturas extranjeras, admirando, queriendo aprender. Creo que por eso, mi mujer es extranjera. Entonces, imagínate estar en una banda donde yo era el único que hablaba español, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, te vas a otro lugar donde, por ejemplo, actualmente el bajista es de Francia, obviamente el guitarrista japonés, cantante pues ha sido de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, el tecladista ruso, o sea, una banda tan internacional, pues el poder, alguien que creció en Chapultepec, esquina con Santa Tere, como que poder ir a un lugar tan lejano, pues, ¿sí me entiendes? Sí. Y que te paguen, o sea, es un sueño, es lo que te puedo decir. Sí. Es una experiencia increíble. Sí, y te digo, y yo creo que yo creo que es Dios, pues, ¿sí me entiendes? 100%. O sea, yo creo que es Dios, o sea, ¿qué le puedo ofrecer a ese compositor? O sea, podría agarrar a cualquier baterista de Los Ángeles, de Japón, que sería como lo más lógico y fácil. O sea, el estar viajando alguien de México a cruzar el mundo a la frontera en Europa con Asia, o sea, simplemente el boleto de esto es es una caro. lana, o sea, es un baro. Es una mega lana. Un barote, o sea, sí. Sí, te digo porque yo he visto los precios y yo así de que, ay, no manches. Es neta. Sí. Entonces, pero te digo, es una gracia que Dios le da a cada uno de sus hijos de una manera tan particular, que como dice el dicho, ¿no? Que a mí me decían este dicho desde cuando estaba morro en la iglesia cristiana: la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir.
Esa es Sí. la única explicación que tengo, ¿sí me entiendes? Wow, Te puedo chido. decir que, pues es que yo estudiaba 8 horas diarias, soy súper profesional, yo soy súper confiable, como lo que te decía, pero ¿sabes qué? Eso lo tienen todos los músicos que son profesionales de ese circuito, de ese nivel, Sí. todos los músicos tienen eso. Entonces, ¿por qué yo o por qué a mí me tocó? Pues la gracia de Dios es lo único que te puedo decir. Wow, qué chido, qué chido. Y eso está padrísimo, como o sea, depender o sea, de lo que Dios hace, pero por otra parte, lo que decías, ¿no? O sea, toma la oportunidad. O sea, no te Sí, vayas ay, ¿será de Dios? No será. No, tú ve y haz. Ya Dios se encarga. Si Dios la cierra, Dios la Sí. cierra. Y si Dios abre camino, Dios abre camino. Creo que así esa es. es una como muy buena, no quiero decir filosofía de vida, pero sí es Ujú. como un buen Sí, un buen motor o una buena convicción, o sea, porque la verdad, honestamente, como cristianos, tenemos estas dos cosas, esta tensión, ¿no? De que quiero hacer, pero no sé si Dios quiera. Y es como, o y sea, luego no hacen dale. nada. Y luego no haces nada, porque No luego haces te nada quedas porque estás ahí ahí esperando. en la congeladora, pudiendo ser, sí, o sea, Sí. pudiendo estar tocando. A mí me tocó conocer al baterista de Lily Goodman, un brother, Mm. eh, híjole, ya falleció desafortunadamente, pero de verdad, fueron una plática como de 25 minutos con él. Y después yo lo llegué a contactar en redes sociales y platicábamos mucho. Gospel total, así el brother en los soundcheck era como, no te pases, o sea, este cuate, ¿qué onda? Y, y fue algo muy chido, o sea, la verdad, él fue alguien que después sí me dijo, hey, o sea, tú dale, lo haces bien, o sea, tocas bien, el worship lo haces bien, dale por esa línea. Y ha sido muy chido porque la neta con el tiempo te va abriendo como puertas, etcétera. Y entonces terminas tocando para este brother y luego entras en una etapa donde, digo, ya seguramente ya tocabas jazz porque pues, estudiaste Ujú, batería, ujú. pero luego te veo en redes sociales tocando jazz en distintos lugares. Ujú. ¿Y cómo llegas ahí? O sea, ¿cómo de pronto llegas a tocar en un club de jazz? O sea, en Guadalajara. Bueno, entre los músicos que tocan con artistas, Yeah. muchos de ellos vienen de esa escuela. Entonces es muy común de repente a encontrarte, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Más que aquí. Yeah. Pero de repente vas a un barecito de jazz y ves un bajista y tocando muy padre, pero pues normal, pues, o sea, ¿no? Sí. Y de repente pues, resulta que es el bajista de, no sé, de X artista súper fregón, ¿no? Y dices, Sí. ok, wow. Entonces, como que te digo, no te alejas tanto de ese circuito. Y lo otro es lo que hablábamos antes, o sea, algo que he aprendido en esta carrera es que no siempre se puede, o sea, no siempre puedes estar en el top, seas quien seas, ¿no? Entonces, yo creo que para mí es muy importante, o sea, si me concentrara solo en las grandes giras, en las grandes tocadas, es muy fácil olvidar que algún día todo eso se va a acabar, porque se Wow. acaba. Te digo, Sí. a menos que tú seas Luis Miguel, Mm. sí, y aún él tuvo su época en Sí. que no sonaba padre, pero te digo, como lo que decía Chus, te digo, o sea, imagínate, por ejemplo, que tú tienes, no sé, por decirlo así, 50 años, que se van en un abrir y cerrar de ojos, y llega un morro de 25 que toca lo que tú tocas, pero tiene 25, look de 25, energía de 25, motor de 25, pues, o sea, tú puedes entrar en razón y decir, wow, tal vez no esté aquí para siempre. Tal vez el próximo artista, pues, se agarre uno de 25 en vez de uno de 50. Entonces, para mí, el tocar en lugares más pequeños, en otro tipo de circuitos, de alguna manera me mantiene en contacto con esa realidad y no solo me mantiene, me permite disfrutarla. Te Sí. voy a poner un ejemplo sin echar tanto rollo. Últimamente mi familia y yo hemos estado viendo a una chica blogger de China, se llama Li. No me acuerdo cuál es su apellido porque está bien complicado, pero pues no es youtuber porque YouTube está prohibido en China, pero
el similar a YouTube, pero en China, ella es la estrella de internet, por así decirlo, tipo youtuber, más grande de China. Y el más grande de China, te estoy diciendo que es una de las más grandes del mundo, porque China tiene como 1,000 millones de habitantes, ¿sí me entiendes? ¿Y sabes lo que hace esta blogger? Lo que hace esta blogger es, ella era una chef en la gran ciudad, no podía vivir con esa vida, se alejó y se fue a vivir al campo donde vivía su abuelita, y ella se empezó a filmar como es una chef, haciendo comida desde cero. Pero comida desde cero me refiero a literal ir al bosque a cortar ramas. Wow. Ir a un lago a literalmente agarrar una especie que son como una especie de langostinos, como langostas, pero de río, a cazarlas con la mano. Desde eso, todo el proceso hasta convertirlo en un platillo. Se puso una cámara de HD, ¿sí? Una musiquita de fondo, y ella hace todo ese proceso y tú la ves. Y es algo, no es casualidad que sea la bloguera más grande de China. Es algo tan hermoso ver el proceso. Y ¿sabes qué? Yo sentí que Dios me habló al ver este video y me dijo, ¿sabes qué? Así como tú puedes estar viendo todo el día estos videos porque el proceso de hacer las cosas es tan hermoso, tu proceso, yo lo veo así de hermoso. Y wow, como no tienes una idea. Nosotros como seres humanos, ya déjate de cristianos o no, nos clavamos tanto en el resultado, es decir, en la cena, que se nos olvida que el cortar esas ramitas con esos trabajos, esas ramas de bambú, que a veces cargarla con tanta dificultad, es algo tan precioso a los ojos de Dios. Wow. Y lo que voy a decir es, o lo que te quería decir es, yo siento que Dios me ha hablado y me ha dicho, te he dado oportunidad de alcanzar algunas metas. Tengo más, pero ¿sabes qué? Es el proceso. Disfruta tu proceso porque no sabes cómo disfruto yo verte esforzándote. Aunque vayas, cuando te frustras, cuando estabas 8 horas diarias sin que nadie te pelara, sin ninguna oportunidad de llegar a ningún lado, no sabes cómo yo disfrutaba el verte ensayar, porque el proceso es hermoso. En esta etapa me siento, entonces, ¿por qué si puedo tocar o he tocado en estadios, toco en barecitos? ¿Sabes por qué? Porque para mí el caminar con Dios ya no se trata de la meta, de ese momento donde ibas a llegar. No. La meta es Cristo, ¿sí? Y el camino, la jornada, es también la meta, ¿sí me entiendes? Porque también el camino es Cristo. Sí, wow. Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, tanto la meta como el camino es Cristo. Sí. Entonces, te digo, yo sé que en algún momento, yo lo de tocar con Akira y eso, yo no lo doy por sentado. Digo, ay, ¿cuándo viene la próxima gran gira y cuándo me va a hablar? No sé. Tal vez ya no me hable. No lo sé. Pero ¿sabes qué? Yo sé que si llego a tocar en ese barecito o si yo llego a tocar en la iglesia de nuevo, en una congregación pequeña o lo que sea, yo sé que Dios lo disfruta igual. Yo sé que a Jesús le gusta verme tocar igual, sea en un estadio o sea en un pequeño barecito, o sea cuando esté viejito ya nada más en mi casa. Yo sé que Jesús me va a amar igual y lo va a disfrutar igual. Entonces yo lo hago para Él. ¡Wow! Eso es todo. Oh, man. Y pero qué importante porque siento que a veces, y sobre todo en el plan de la gente que toca en alabanza y que toca los domingos en su iglesia y todo el rollo, hay una añoranza de ser como, o sea, ser nivel Hillsong, nivel Bethel, nivel, ¿sabes? O sea, como todos estos grandes, sin entender lo que decías, el proceso que ellos atravesaron. O sea, yo me acuerdo más chavo, la primera vez que vino Hillsong a México, me tocó ir y ver pues, toda la producción que trajeron en ese entonces los Bremer al Palacio de los Rebotes. Y fue algo muy chido por el peso espiritual que hay detrás. O sea, hay unción, hay todo lo que conocemos, ¿no? Pero de pronto ves que detrás de unción hay un trabajo de excelencia durísimo, donde, o sea, no es tocar por tocar, no es nada más como, o sea, voy a sacar esta canción, o sea, hay cosas pensadas, arreglos
que no escuchabas en el disco, y Yeah. que, o sea, le digo, toda producción en vivo, ¿no? Y siento que está esta tensión muy fuerte en muchos líderes de alabanza, grupos de alabanza, de decir, tenemos que sonar así. Y la realidad es que tú acabas de dar en un punto bien chido, Isra. Es esta parte de disfruta. Si no aprendes a disfrutar en donde estás, no vas a disfrutar cuando llegues, porque siempre hay algo más. O sea, siempre ya llegaste a nivel Hillsong y no vas a estar conforme. O sea, no, ahora quiero más. Ahora vamos a hacer una producción nivel Cash Luna, ¿no? YouTube. Iglesia de 25,000 personas y pantallas por todos lados. Y es, dude, eso no importa. O sea, eso no tiene nada que ver. Me encantó eso. Está padrísimo. Ahora, vamos a entrarle, ahora sí, de lleno a los guamazos en cuanto a creatividad y todo el rollo. Yo quisiera preguntarte algo, Isra, porque ahorita no solo eres músico, sino también eres empresario y además ahorita estás entrando o entraste en una etapa como que predicas a veces en The House o a veces eres invitado a dar algún mensaje. Y luego, por otra parte, tienes la dicha de, obviamente, pues tienes tu familia, insisto, ahorita estás como empresario y te han invitado a dar algunas pláticas de manera muy formal, porque esto es 100% informal. Te han invitado a dar algunas pláticas. Y mi pregunta es esta. ¿Cómo en todas estas facetas, cómo ha impactado en tu proceso creativo o tu proceso creativo, vamos a ponerlo así, cómo ha impactado estas distintas esferas? Pero te refieres a mi proceso creativo, ¿en qué sentido? ¿En el sentido musical o el proceso creativo en el que ahora qué hago para hacer algo diferente? O... vamos a hablar primero como tu creatividad del proceso musical, o sea, todo lo que tiene que ver con esta parte musical, cómo, de alguna manera, cómo lo has plasmado durante estas nuevas temporadas en las que estás. Mira, lo que te puedo decir es que, y creo que una vez lo dije en una plática que invitaron a unos jóvenes, es que yo tenía mi vida planeada, o sea, a partir de que me di cuenta que quería ser baterista, yo tenía mi vida planeada hasta los 30 años, ¿no? Yo dije, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, bla, bla, bla. Ya crucé la barrera de los 30 años y realmente no sé qué va a suceder. ¿O por qué? Porque mi sueño, aunque obviamente, o sea, ya no es tocar con el grupo número 1, que se me invitan, claro que voy, pues a eso me dedico, ¿sí me entiendes? Pero no es la motivación de mi vida. No sé si me explico la diferencia. Yeah. Entonces, las motivaciones y las metas que tenía antes, hasta los 30 años, ya no son esas. Entonces, yo estoy así como ¿qué viene? ¿Qué viene? Y de alguna manera hay una parte de mí que incluso a veces tal vez tiene un poco de miedo, pero hay una parte de mí muy emocionada de decir, de saber qué es lo que Dios tiene para mí. O sea, me doy cuenta que me encantan las sorpresas. Y esto yo lo puse de ejemplo, te digo, en esa misma plática. Imagínate que yo te dijera a ti, Alex, o a ti, Sam, oye, cuando cumplas 40, te voy a regalar un Ferrari. Si yo dijera eso, yo creo que para cuando ustedes tuvieran 39, ya estarían así como que, oye, y el Ferrari, oye, pero ya dame el Ferrari de una, oye, pero pues ya no, a ver, foto, pásamelo, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué pasaría si ustedes cumplen 40 y de repente te digo, toma, ¿qué? Toma, ¿ves eso que está ahí? Sí, es tuyo. Yo creo que se les caerían los pantalones de la emoción, ¿sí me entiendes? Y a lo que voy es, Dios sabe que nosotros somos así. Yo creo que es parte de la razón por las que no nos dice todo lo que va a hacer con nuestra vida desde el principio. Yeah. Entonces, a lo mejor a mí me dijo que iba a hacer con mi vida a los 30, pero ya que cumplí los 30 y los pasé, no sé qué va a pasar, pero ¿sabes qué? Te digo, estoy en sus manos y así como yo podría haber
Y yo y mi familia podríamos ver a la chica esa cortando ramas, que se ve es como un proceso, es algo tan hermoso, pues no sé si el Señor quiere que dé pláticas o que toquen barecitos o que toquen la iglesia. Yo sé que va a ser algo para él súper hermoso. Y si él piensa que es hermoso, significa que es algo hermoso, ¿sí me entiendes? Sí. A veces siento yo que vemos el amor de Dios como nosotros amamos, ¿sí me entiendes? O sea, como si yo le digo a mi hija, tú eres la mejor gimnasta del mundo. Hasta ella me dice, ay, papá. O sea, me dice, lo siento yo que cuando Dios nos dice, te tengo esculpido en mi mano, di mi vida por ti, es como que, ay, si tú dices eso porque eres Dios, ¿no? No, la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, cuando Dios dice, esto es hermoso, es porque es la verdad, no es porque perdió la objetividad, porque te ama tanto que perdió la objetividad, no, es porque es la verdad. Wow. Si alguien tiene el parámetro de lo que es bello, de lo que es hermoso, de lo que es amor, de lo que es verdadero, es Dios. Yeah, Entonces, sí. si Dios dice, tu proceso es hermoso, no es porque perdió la objetividad, es porque si hay algo hermoso en esta vida, es eso, ¿sí me entiendes? Sí, wow. Oh. No sé si tiene sentido. No, muchísimo sentido, ya. Ah, man. No sé, hay muchas joyas rescatables en este episodio. Demasiadas. Oye, vamos a algo más de cotorreo. Venga, Isra, mejor baterista. ¿Quién es para ti el mejor baterista ahorita? O no de ahorita, sino igual que consideres el mejor baterista de todos los tiempos. Ay, este está súper difícil. Bueno, te la cambio. Tu top 5. Eso. Mira, obviamente, vamos a partir de la base de que la música no es deporte, sino es arte, ¿no? Por lo tanto, se convierte en algo un tanto subjetivo. 100%. Sí. Pero que para mí más me han influenciado, ¿va? O que más me han dicho que se me caiga así. Sí, claro. Dennis Chambers, número 1. Un morenazo de fuego, literal. Yeah. Tony Royster. Ok, ya. Que es un morenazo de fuego, pero joven, o más joven. Sí. Álvaro López, definitivamente. Ok. Dave Weckl. Wow, sí, claro. Que inventó el estilo gospel. Para mí, la mitad de eso. Ya metiste dos bateristas que han tocado con Ron Kenoly, which is fine. Sí. Entonces, eso está muy bien. ¿De veras? Wow. Sí, Dave Weckl y... Me queda uno. Y Dennis Chambers. Ajá. Sí. Y como uno, yo creo que posiblemente sería Vinny Colaiuta. Porque él es uno de los bateristas más grabados del mundo. Sí. Uno de los más. Sí, para los que no saben quién es Vinny Colaiuta y tocas la batería, déjame nada más instruirte. Si has escuchado a Laura Pausini, a Alejandro Sanz, a Alejandro Fernández, o sea, cualquier artista pop nivel. Sí, no, nivel semidios. Madonna. Sí, Madonna, o sea, nivel de a de veras, o sea, nivel gana Grammys y así, o sea, Vinny Colaiuta está detrás de esas baterías. Y Cristiano, aparte. Y Cristiano, sí, te tiene unas ondas a veces medio raras, pero es Cristiano. ¿Ya? Es como que, todos. sí, mira, yo a veces pienso, o sea, de repente que a veces como que el hecho de que no tengan alguien a veces la revelación completa, ¿sí me entiendes? A lo mejor de alguien que lleva 20 años caminando con Dios y creció en la iglesia. ¿Sí Claro. me entiendes? Sí. O sea, hay gente que tiene la revelación así, ¡pum! Así literal una revelación. Y hay gente como que te digo, a veces es por etapas, no la tienen completa, pero para mí cuando alguien dice, sí, Jesucristo es mi Señor y Salvador, o sea, yo digo, wow, si lo dice de una manera sincera, a lo mejor, te digo, no tiene la revelación completa, a lo mejor sí, a lo mejor tiene una parte, la mitad, el 80, 50, 40, 30%, pero Dios está haciendo algo en esa persona. Yeah, sí, como que deja que los frutos, o sea, deja que dé fruto poco a poco, ¿no? Exacto. Sí, pero no puedes. Muy bien. Ok, va, siguiente pregunta. Bandas de influencia.
Tu top 5, justo eso iba bien, Sam. Tu top 5 de bandas que te han influenciado. Uy, esto es lo más random y contrastante que puedas imaginar. Muy bien. Si sale mariachi por ahí, bien. Ok. Metallica. Torre Fuerte. Ok. Daft Punk. ¡Wow! ¡Wow! Sí. Belanova. Ok. Y esto me cuesta trabajo reconocerlo porque en esta etapa de mi vida no es para nada mi estilo de música, pero me doy cuenta que sin su música no hubiera existido yo y no hubieran existido muchísimos músicos cristianos. Marcos Witt. Ok, bien ahí. Bien. Sí, bien. Fíjate lo que es. Justo lo que... Sí, me tocó. Sí. Me tocó una vez. Fue Lily Goodman a Puebla y bueno, en ese entonces yo estaba tocando con una banda cristiana y nos tocó abrirle. Y quien era su ingeniero de sonido es César Garza. Ahora, quien no sabe quién es... ¿Sí sabes quién es César Garza? Sí, claro. De Alas de Águila y fue durante años el pianista, bueno, arreglista. Sí, fue pianista, arreglista. Y de hecho por ahí nos seguimos en Instagram. Y neta, o sea, tuve la fortuna de que me ecualizara. Y cuando escuchas la mezcla en los in-ears, es como, ¿qué onda con este brother? O sea, de verdad fue una joya, sí, joya. Dije, no manches. O sea, por esto este cuate está metido con todo mundo. O sea, está metido con Lily Goodman, con Marcos Witt, está metido con Marcela Gándara, así con puro... Todos los músicos de Marcos Witt es como Luis Miguel Cristiano, ¿no? Sí, Marcos Witt ha tenido lo mejor de lo mejor. Sí. En sus filas. Ya, ok, ahora ahí va. Otra pregunta así para cotorrear. ¿Lees mucho, Isra? ¿Eres lector asiduo o lees a veces sí y a veces no? No, me considero bastante decente en la cuestión de la lectura. Okay. Y de hecho, cuando siento que no tengo el tiempo, por ejemplo, a veces empiezo a escuchar audiolibros. Oh, bien, ok. Y a veces cuando estoy haciendo mi rutina diaria, empiezo a escuchar lo que se está diciendo, diferentes temas. Entonces me considero decente. Ok, tus 5 libros favoritos. A ver si no contesta acá como Peña Nieto. Acá, aunque no te sepas el autor, con que te sepas el título me doy. El de la silla que se sentaba en el... obviamente el primero, y neta, no por copiarle a Peña Nieto, pero lo sabemos. Obviamente la Biblia queda por encima de todo, y no por obligación, ¿no? Sino simplemente el contenido no tiene comparación. Pero bueno, entonces, Biblia número 1. El segundo fue un libro que me impactó muchísimo, que en este momento se me olvida el autor, pero se llama ¿Por qué los países fracasan? Es un libro de economía política que te da una diferencia entre los países que llaman desarrollados o de primer mundo y los países que llaman subdesarrollados o de tercer mundo, y cuáles fueron los puntos en la historia que causaron que unos países crecieran más que otros. Me encanta ese libro. Ok, ¿sabes quién es el autor o no? ¿Sabes qué? Es que tiene el nombre rarísimo, igual ahorita te lo googleo. Porque sí tiene, pero haz de cuenta que fueron 2 estudiantes, son 2 autores, 2 ex estudiantes del MIT de Boston, que es una de las escuelas acá para genios, y revolucionaron literalmente, decían. Me animaste a comprar ese libro, neta. Sí, bro, lo voy a buscar. Hazlo, bro. Porque ¿sabes? creo que en esos libros de historia, mira, para hacer un paréntesis, yo tengo aquí un libro muy viejo, que se llama, es una cosa como de este pelo, así, se llama La verdadera historia de los judíos, así se llama. Está muy crudo, expone muchas cosas de los judíos que sé que muchos que en sus iglesias son fanáticos de los judíos, si lo leen, sí van a terminar diciendo que es una herejía, pero es historia, que expone muchos abusos de los judíos a la comunidad alemana y de cómo Alemania responde a esos abusos. ¿Con muerte? Sí, tal cual. Se mancharon. O sea, sí está cañón. O sea, sí es muy sabido que esa comunidad en ese entonces, no sé si ahora, y
es otro tema. Pero en ese entonces, esa comunidad abusaba mucho con los intereses de los préstamos, porque prestaban mucho dinero los judíos y abusaban con los intereses y, o sea, metieron a la cárcel a un montón de familias, y, o sea, brutal. Entonces, ese es uno, se convirtió en uno de mis libros favoritos. Lo tuve que leer por partes, o sea, me costó mucho trabajo, pero hay muchas cosas de ahí, entre ellas la parte el autor, hay una parte donde narra el abuso así cañón que los judíos ejercían con la Torá en la mano, o sea, manipulando la Torá y ese tipo de cosas. Claro. Y te enseña, hay cosas de ese libro que puedes aplicar a la vida personal. Y creo, ahorita que dijiste este libro de por qué los países fracasan, todo este rollo, creo que hay principios ahí, a lo mejor de administración, de disciplina, de cultura, que creo que nos ayudarían a muchos de nosotros a cambiar muchas cosas de nuestros hábitos. Ese era un paréntesis nada más. Ok, tercer libro, bro. Yo diría Jesús es de Judah Smith en inglés. Ese libro es un must have de cualquier biblioteca de cristiano, neta. Ya, yo creo que sí. O sea, yo he comprado libros a personas. Ese libro en específico se lo he comprado a personas, entre ellos amigos pastores, amigos líderes de jóvenes, amigos, y ha sido así como... Yo se lo regalé a un amigo. Se lo regalé a un amigo y gracias a ese libro empezó una iglesia aquí en Guadalajara que se llama Jesús es. ¡Wow! ¡Oh! Ya sé quién es, ya. Sí. Yo se lo regalé. ¡Wow! Sí. Oh, sí, es un librazo. De ese libro, mi querido Isra, cuéntanos un poquito qué fue como lo que más te impactó de ese libro de Jesús es. Yo creo que tiene que ver no solo, o sea, el libro, pero acompañado de es que no quiero decir retórica, pero como del mensaje que traía Judah, o del enfoque que traía Judah Smith, y que traía Justin, y que traía lo que era City Church en aquel entonces en general, que era una manera muy práctica, muy sencilla de ver a Jesús y enfocada totalmente en el amor, ¿sí me entiendes? O sea, yo siento que yo venía de un trasfondo donde nos enfocábamos en los puntos de disciplina, como de Jesús, ¿sí me entiendes? O del apóstol Pablo, o del cristianismo, donde nos enfocábamos en la disciplina. En el tienes o no tienes que hacer. Para merecer. Exacto. Ajá. ¿Sí? Primero eres y luego te admitimos, ¿sí me entiendes? Wow. Entonces, a mí me cambió mucho el chip, el ver simplemente el lado amoroso de Jesús y que ese amor transforma, porque yo no puedo ser como tan disciplinado como un monje, la neta no, mi humanidad me jala para el otro lado, pero cuando estás enamorado, ¿sí me entiendes? Y eso en lo humano, cuando estás enamorado, haces cosas por tu pareja, así que dices, no manches, este no soy yo. Ahora, ¿cuánto más, no? Cuando conoces a Jesús y empiezas a tener una relación con Él, el cristianismo mucho más llevadero, mucho más posible, no sé, el cristianismo que quiero vivir y que quiero enseñarles a mis amigos artistas, que la disciplina se convierte en un fruto, no en una regla para poder ser. No sé si eso es. ¿Qué sigue? Wow. Mira, he estado leyendo más libros. Por ejemplo, bueno, leí el de Cómo está tu alma, también de Judah Smith. También me gustó mucho y no lo había pensado, ¿eh? O sea, como que, wow, decía ciertas historias y conceptos que no lo había pensado. He leído otros libros, pero no, es que no sé realmente si los califico como favoritos. Por ejemplo, te digo, yo leo de todo, ¿va? O sea, por ejemplo, actualmente estoy leyendo un libro que se llama El Traidor, que salió hace no mucho, es de una periodista medio controversial que se llama Anabel Hernández. Y que el hijo del que dicen que es el más grande narcotraficante de todos los tiempos, escribió sus memorias y se las envió a ella para que lo publicara como libro. Entonces, actualmente lo estoy leyendo, datos muy interesantes, me causa muchos shocks de ver todo, cómo están las cosas coludidas, o sea, a veces hasta miedo me da. Muy interesante lectura, pero no sé si la calificaría como favorita.
antes de ese libro, leí otro libro que se llama El Camino del Samurái. Ah, Ok. Un libro sí. que escribió, te digo, no me acuerdo del autor, escribió un japonés, que es un libro que usan como principio varios hombres de negocios japoneses y todo esto sobre la disciplina que tenían los samuráis para alcanzar la excelencia. Ujú. Vienen puntos buenísimos, pero por ejemplo, en el mundo de los samuráis, el precio por no alcanzar esa excelencia es suicidarse. Sí. El famoso Entonces, por harakiri, ejemplo, ¿no? sí, exacto. Entonces, por ejemplo, de repente estaba leyendo o incluso escuchándolo en el audiolibro y decía, no, pues si no vas a servir a tu amo bajo estos principios, mejor suicídate. Y claro, si no vas a alcanzar este nivel, mejor mátate. Entonces, yo estoy como que, no, ¿no? Pero si te digo, si lo ves por el lado de, wow, o sea, puedes ver por qué Japón es un país que tiene niveles de excelencia nunca vistos en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Entonces, si tratas de tomar, como dice el apóstol Pablo, ¿no? De retener lo bueno, dices, órale, eso está padre. Pero, te digo, para mí nada vale la pena la vida, sino solamente Jesús, solamente Dios, ¿sí me entiendes? Yes. Entonces, por eso te digo, no sé si los calificaría como favoritos, pero ahí están 5 libros. Wow, wow. Good. Oh, qué chido. Súper, súper. Oye, y quiero cerrar con algo que alguna vez tú y yo platicamos. Bueno, por lo menos creo que a mucha gente le interesaría esto. Me acuerdo que una vez estábamos platicando en The House. Uh-huh. Venías de regreso de la gira con Akira. Ajá. Y nos contaste la percepción de Akira, pero en especial del japonés, de... Vaya, vamos a ponerlo como en el contexto correcto. Silent Hill es un juego literal de zombies. Es primera persona, es un juego shooter, RPG, de Survival horror. Survival horror, así, tal cual, exactamente. Es sobreviviendo al terror, al horror de así es. zombies. Ese se trata el juego. O sea, zombies y no sé qué más cosas salen. Entonces, eso pega mucho con la parte puritana o la parte del puritanismo cristiano, que ese es el nombre y así lo tenemos que conocer. Choca mucho con la parte puritana del cristianismo de, ay, muertos vivientes y la Biblia dice y todas esas cosas, ¿no? Claro. Y me acuerdo que hubo una pregunta de mi papá, que creo que mi papá fue el que te la hizo, ¿no? De cómo, o sea, digo, tú conoces a mi papá, Israel, sabes que a mi papá le vale cheto, o sea, de cero religioso. Pero te lo preguntamos por curiosidad. Bueno, él en específico, y te preguntó sobre esta tensión entre, pues estás tocando música de un videojuego que trae cosas, espíritus y no sé qué. Y luego me acuerdo que nos diste una percepción, o cómo Akira Yamaoka, y la percepción que tienen el japonés del mundo espiritual, lo que nosotros conocemos como el bien y el mal. ¿Nos podrías platicar más o menos de eso? Porque eso sí me interesa un montón y ahorita me acordé y creo que es un buen dato para muchos de nuestros amigos que nos están escuchando. Claro, es que, bueno, era un juego, creo que se llamaba Shadows of the Damned, o no me acuerdo, ¿no? Las sombras de los condenados. Cuyo juego él participó y todo esto. Y no me acuerdo si el protagonista tiene un pentagrama invertido con el carnero y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, toda esta simbología, sí que yo decía, ok. Y también en Silent Hill, creo que casi toda la simbología es ficticia, pero sí hay elementos como que de repente, como que de la simbología, como de paganismo y estas historias, sí medio denso el asunto, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que le pregunté a Akira, le digo, bueno, o sea, ¿tú crees en esto? ¿Eso es lo que tú, o sea, tú profesas esas creencias? ¿O por qué el simbolismo y eso? ¿O qué significa para ti? Y yo me acuerdo que él me empezó a explicar varias cosas de Japón, que en Japón, en los tiempos antiguos, para empezar, o sea, no se veía el bien y el mal como nosotros lo vemos los occidentales. O sea, para ellos, en el mundo antiguo, o en los tiempos antiguos más bien, el emperador era como un dios. Obviamente ahorita ya no lo ven como una deidad, sino se ha convertido en parte de una tradición. Ellos
muchos creen en el budismo o en diferentes principios del budismo, que es como Sí. paz, es como, ¿sí me entiendes? O sea, llevártela tranquila, vivir en armonía y toda esta Ya, cuestión. y Pero, déjame hacer una anotación ahí, porque sí, sí. sí, tenemos que partir de que, digo, lo que está explicando Israel es muy importante. Y para mí se me hace muy importante porque nosotros tenemos una manera muy occidental de ver bien y el Exacto. mal y la Empezando religión. por ahí. Exacto. Cosa que o sea, ni en ese entonces, en la época de Jesús, se veía así. O sea, si tú te vas a Medio Oriente, el bien y el mal es otro rollo. Es otro Sí. rollo. ¿Qué Sí. pasó, brother? No, es que te habías paralizado un segundito, Ok, perdón. no. Entonces, el bien y el bien y el mal en Oriente, en especial en Medio Oriente y ahora sí en el Oriente Antiguo, que es China, Japón, etcétera, todos los países conocidos como orientales, la percepción de lo bueno y lo malo de Dios y el demonio o Dios y el diablo Exacto. es otro rollo. Entonces, Exacto. sí me gustaría, ahora sí ya puedes continuar, bro. Ya hice mi aportación para que entremos en Entonces, contexto bien. Ya. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos a lo mejor un pentagrama invertido con un carnero y nos escandaliza y a lo mejor tiene razón para escandalizar, tiene razón de ser, ¿sí me entiendes? Sí. Pero ellos, el mal, para ellos el mal no se representa así en lo absoluto, para nada. Entonces ellos al escuchar esas cosas, al ver esas simbologías y al ver la historia como de Dios desde un punto de vista más occidental, para ellos es casi como una película, ¿sí me entiendes? O sea, es una gran historia, pero es como casi como ficción. Entonces, a lo que voy es, si tú ves cierta simbología o escuchas cierta historia o escuchas cierta cosa, no causa el mismo impacto en una persona de esa nación que para una persona cristiana de Occidente. Es totalmente diferente, ¿sí me entiendes? Entonces él me decía, mira, o sea, para nosotros todas estas cosas, o sea, no tienen el peso que tienen para ti. Para nosotros estamos contando una historia. Y así como hay historias de amor, hay historias de acción, hay historias de suspenso, hay historias de diferentes. Entonces, nosotros estamos contando una historia. O sea, no es que yo crea, que yo piense. Y tú ves cómo vive su vida, con el tipo de humildad, el tipo de bondad y el tipo de dedicación y de servicio a las demás personas. Bro, más que muchos cristianos, y cuando digo más que muchos cristianos, estoy hablando de mí, bro. Yo no estoy hablando no estoy criticando a nadie. Que yo digo, wow, o sea, a veces siento que este brother, o sea, refleja una vida como más parecida a la de Jesús, que yo que digo Jesús, ¿sí me entiendes? Wow. Entonces, cuando yo veo eso, me doy cuenta que lo de que si él puso tal o cual, que si él participó en un juego de suspenso y de eso, pues es como que pasa como a un plano secundario. Ese es el punto número 1. Y el punto número 2, bro, ¿ellos cómo van a conocer a Cristo, bro? O sea, ¿sabes cuándo? Digo, hay alguna pequeña comunidad cristiana en Japón, bro. Pero, por ejemplo, la gente que está en su ramo y todo eso, son gente que nunca van a poner en un pie en una iglesia, o sea, por sí mismos. De decir, ¿qué hago? Voy a una iglesia cristiana. Eso jamás les va a cruzar por la gente. No porque lo odien, no porque sean en contra, sino simplemente no es parte de su cultura. Pues es como, te digo, que un mexicano diga, pues sí, pues te digo, voy a entrar a un templo de esos donde el emperador japonés es la deidad, es Dios. Pues, ¿para qué? ¿Sí me entiendes? Entonces, siento yo que el nosotros estar en diferentes ámbitos nos da la oportunidad de testificar. Y ni siquiera estoy hablando de testificar de la manera tradicional de, oye, ¿sabes qué pasaría? ¿Sabes tú que necesitas un cambio en tu vida? No. Y te digo, no tiene nada de malo, ¿sí me entiendes? Pero te digo, o sea, tú ve, el apóstol Pablo predicaba de diferentes maneras, bro, y tú lo puedes ver en los hechos. Y dice, a ver, la gente
se sorprendía de los cristianos y se admiraban por cómo se comportaban entre ellos, bro. O sea, no empezaron diciendo, a ver, aquí sí sabes que tienes un vacío en tu corazón, sí sabes que solo lo puede Jesús llenar. O sea, bro, estos cuates tienen algo, ¿qué rayos tienen estos cuates? Entonces se acercaban y, oye, ¿qué onda contigo? Porque yo he visto que tú no haces esto, pero haces esto. Ah, ok, mira, pues, y empezaban a hablar, ¿no? Empezaban a hablar de Cristo. Entonces yo creo que esa es una manera en la que podemos predicar en ese medio tan difícil. Wow. Yeah. Wow. Pero, ojo, de nuevo, no es para todo mundo, tiene mucho que ver con tu jornada. Si no es algo que te vibra, si no es algo que te late, si es algo que te incomoda, no es para ti, bro. Tú tienes otra jornada. Sí. Claro, 100%. Súper excelente, sí. Ahorita que hablas de Pablo, a ver si encuentro por acá un detalle que mucha gente no ha considerado de Pablo, pero o sea, ahorita lo que dijiste a mí se me hace, híjole, brutal, porque, ¿sabes? Hay una parte, creo que de cada uno de nosotros, donde necesitamos entender que el lugar en donde estamos es, o sea, es esencial que estemos en ese lugar, como dices, para poder alcanzar, ¿no? O sea, vaya, yo no sé si el día de mañana, a lo mejor Sam, porque Sam es el que ahorita se está dedicando a la música, o sea, ha sido productor, todo el rollo. Yo no sé si el día de mañana Sam se vaya a topar con algún artista y de pronto ese artista conozca el amor de Dios, nada más. Simplemente porque Sam es servicial, porque es buena onda, porque tira buen rollo y de pronto, no sé, un día le dice, hey, ¿me dejas orar por ti? ¡Pum! O sea, claro, hoy tenemos a así. gente así, o sea, hoy tenemos a gente así. O sea, Juan Luis Guerra, por ejemplo, la manera en la que conoció a Dios, es como, neta, conoció a Dios así, en la manera más random del mundo. No llegó, sí, o sea, no tuvo que llegar el predicador de predicadores a decirle, como decías, ¿no? Necesitas un cambio en tu vida. O el clásico de, si te mueres, ¿sabes a dónde vas a ir? Es como, o sea, Digo, a lo mejor tiene su momento y su lugar, pero claro, yo creo que el problema es cuando queremos aplicar esa en toda circunstancia, en todo ámbito, no aplica. Porque hay gente que cree que lo tiene todo. Sí. Y están muy felices con su vida de excesos. La disfrutan. Sí, exactamente. La disfrutan y hay una... me pasaron el dato y eso se lo agradezco a Jafet Huerta, que me pasó este dato. Fue a un museo hace poco en Londres y se encontró se llama la piedra del pensador, pero es la piedra donde Pablo habla a el Areópagos o el Areópagus, que era donde políticos y pensadores en la antigua Roma se sentaban a reflexionar. Y eso está en Hechos 17, y para que entiendan más o menos Pablo con quién se codeaba, y esta es la razón un poco por la que, como dice Isra, ¿no? Donde estés, o sea, que sea me encanta como lo dice Eugene Peterson, que es donde estés, y donde estés parado, en lugar de ser tú un lugar de condenación, una tierra donde exista esta onda de voy a hacer cambiar a todo mundo, y que todo mundo, como decía Isra hace rato, ¿no? O sea, primero cambia tu forma de ser y después eres bienvenido al club. Es al revés. Y él decía, conviértete en tierra santa. O sea, conviértete en un lugar donde la gente se pueda quitar los zapatos como Moisés y es tierra santa. Esa reflexión de Eugene Peterson me encantó. Y esta parte dice más o menos así. Dice, Pablo se puso de pie ante todos los de la junta, el Areópago, y les dijo, habitantes de Atenas, he notado que ustedes son extremadamente religiosos. Mientras caminaba por esta ciudad, vi que ustedes adoran a muchos dioses y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Sí. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo es el Dios a quien yo alabo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita la ayuda de nadie. Al contrario, él es quien da la vida, el que da el aire y quien toda la gente necesita.
A partir de una sola persona hizo a todos, a toda la gente de este mundo y a toda nación. Le dijo cuándo y dónde debía de vivir. Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo. Aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Él nos da poder para vivir y movernos y para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país. Realmente todos somos hijos de Dios. Y esta reflexión la tiene Pablo en medio del Areópagus en Roma, con los mayores filósofos en ese entonces de Roma. No, en Atenas. Perdón, en Atenas, exactamente. Sí. Entonces, Sí. o sea, es como, y volvemos a lo mismo, como el fariseo de fariseos llega a filosofar en Atenas, a decir, ok, esa cochina piedra, ese altar que ustedes tienen del Dios desconocido, ese es el Dios a quien yo alabo. Y utiliza un elemento natural para predicar. Y eso es algo que a mí, digo yo que te conozco, Isra, eso es algo que a mí me ha gustado de ti. Jamás has forzado a nadie a ir a la iglesia, jamás has forzado el evangelio. Se nota también en tu familia, tienes una familia adorable, tus hijas son increíbles, tu esposa es increíble, todos unos creativos todos. Ahorita con tu editorial, para los que no saben, aquí el buen Isra y su esposa tienen una imprenta, una editorial, te especializas en libros de texto, ¿no? Para niños, ¿o qué están haciendo ahorita? Es que es editorial y también es imprenta. De hecho, todos estos libros que ves atrás son nuestros, son del editorial. Comercialote. Comercial. Pero funcionamos como imprenta cuando gente externa viene y dice, oye, imprímeme un libro o cualquier otra cosa. Otra cosa en papel. Chido, man. Sam, ¿alguna otra cosa antes de despedirnos? Yo he disfrutado el día de hoy esta plática, calladito, aprendiendo. Yo creo que gran parte de la sabiduría que uno puede alcanzar a tener es sentarse y escuchar a gente que está viviendo y ha vivido muchas cosas y aquí, como dice Isra, una jornada diferente a la tuya, pero que al final de cuentas te ayuda en tu jornada y te ayuda en las decisiones que puedas tomar en un futuro o en un presente. Y me llevo muchísimas cosas, algo que tú decías sobre las cuestiones pequeñas o no desperdicies esas pequeñas. Ningún comienzo es demasiado pequeño. Sí, y muchas veces yo incluso me he puesto a pensar, ¿no? En esos pequeños comienzos y es cuando picas piedra porque tú lo sabes, o sea, y lo dijiste ahorita, la carrera esta de la artisteada y de este medio es una selva, es una jungla totalmente despiadada y puede gustarles una canción tuya y las siguientes 10 canciones te odian y ya no te quieren. Así es. Entonces, es de mucha resistencia, es de mucho saber qué quieres y saber que no importando dónde estés, la gloria es para Dios. Entonces, eso me encantó lo que dijiste. Yeah. Espero muchos de las personas que hayan estado escuchando esta plática se lleven también esa parte y realmente de corazón, gracias por contarnos tu testimonio y contarnos tu trayectoria, tu jornada, tu camino. Me senté como vil niño aquí escuchando a los grandes hablar. Y grandes de edad nada más. Y algo que me llevo y que muchas gracias, Isra, es tu humildad, de tu tiempo de estar platicando con nosotros, de contarnos tus anécdotas, tus aventuras y la cuestión de cómo has llevado tu jornada con Dios. Creo que eso es muy, muy, muy interesante para mí, en verdad, de corazón, y lo digo muy en serio, me senté y he estado disfrutando escucharte platicar todas estas aventuras, y de corazón gracias por inspirar. O sea, realmente yo me salgo de aquí, de esta perorata hoy, inspirado, digo, listo, para lo que sigue.
porque así como tú, yo igual tenía planeado, yo sé que voy a hacer hasta mis 30. Y de repente llegan los 30 y llega el 2020 y de repente todo se detiene. ¿Y cuáles planes? Ajá, ¿y cuál es el plan? O sea, ¿qué sigue? ¿No? Y en esta búsqueda interminable, Dios habla de repente con joyas como la del día de hoy. Entonces, muchas gracias. Estoy muy agradecido. Espero verte pronto allá en The House o en algún lado. Cuando gusten, sí, y claro. Escucharte más, escuchar más aventuras y escuchar más cómo Dios te ha usado, te va a seguir usando, estoy segurísimo de eso. Y creo que el mundo artístico necesita voces como las tuyas, como la tuya, que es una voz que llena de amor, llena de paciencia. Entonces, muchísimas gracias, bro. No, ¿de qué? De corazón. Y pues las preguntas, o sea, creo que me quedo, no sé por qué no dijiste Buddy Rich en tus bateristas. Me llevo ese dolor en mi corazón. Sí, cierto. Se me olvidó. Y no sé por qué no dijiste a Dave Grohl, ¿verdad? Pero te perdonamos. Te perdonamos. No, muchísimas gracias de corazón. No, por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad, yo disfruto mucho. Yo cuando estaba morro, yo anhelaba que alguien a lo mejor pudiera contarme un poquito de cómo era como el mundo de la música o cómo eran las cosas en donde yo quería estar. Sí. Y lamentablemente como que no me fue muy difícil, no encontré a una persona así. Entonces, yo como que si a mí lo que Dios nos ha permitido vivir, si le sirve a alguien de algo, a mí yo soy encantadísimo de compartirlo y de platicarlo y lo que a alguien le pueda servir, yo olvídate, súper abierto. Así que muchas gracias y disculpen si se hizo muy larga. No, súper bien, más bien, discúlpanos a nosotros por los inconvenientes de audio y todo el rollo que tuvimos, pero ya, me quedo igual que con Sam, siempre aprendiendo, siempre es bueno cuando alguien trae perspectivas desde fuera. Esa es la razón por la que te queríamos invitar. Has estado en muchísimos medios, involucrado en muchísimas cosas, y siempre es bueno que alguien venga como con una cachetada de realidad de lo que es el mundo. Y, y vaya, qué historia, qué testimonio, qué chido tenerte, qué chido que seas, insisto, como dice Sam, siendo honestamente un excelente baterista, habiendo tocado donde has tocado, con las bandas con las que has tocado, vaya, tenerte dentro de la familia de Dios, es una joya. Entonces, brother, pues ahora sí, nos despedimos. Te amamos mucho, Isra, gracias por venir, gracias por estar acá. Gracias, Isra. Un abrazo, gracias a ustedes, nos vemos pronto. Un abrazo y coman frutas y verduras. Ahí nos vemos. Bye. Ya está. Báñense.